Bueno, entonces, la clase pasada terminamos con una introducción un poco larga, pero aún así muy breve de este libro. Hoy vamos a empezar a estudiarlo. Vamos a estudiar los primeros 3 versículos, pero les animo a que lean el capítulo 1 ustedes solitos, enteros, porque esto no se escribió por partes, sino como un todo. Solo quiero enfocarme en diferentes perspectivas que podemos ver en ciertos pasajes, no están en todos, pero en el 1 al 3 sí tenemos, aunque muchos están de acuerdo en cosas comunes, creo que hay distinciones en las 4 perspectivas que mencioné la vez pasada que vale la pena distinguir. Bueno, entonces, la revelación de Jesús, el Cristo o el Mesías que Dios le dio a mostrar a sus siervos, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado o bendito el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y aunque vamos a tener mucho acuerdo básicamente del versículo 4 para abajo en lo que es la bendición trinitaria, el saludo trinitario, la identidad de Jesús, la revelación constante de Jesús en el resto del capítulo 1 y los mensajes a las iglesias, sí creo que estos versículos introductorios dividen y empiezan a ver las 4 perspectivas. Entonces, ¿dónde están las divisiones más grandes? En estas palabritas. Las cosas que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Sea lo que sea que es esta revelación, que ya vimos y entendemos que es la revelación de Jesús como el Mesías conquistador. Juan nos dice, esto va a suceder pronto, el tiempo está cerca. Todos los 4 acercamientos son tan diferentes que definitivamente no pueden todos estar de acuerdo totalmente en lo que significa esto, porque si el tiempo está cerca, se toma literalmente hablando, no podríamos pensar en un tiempo largo de tiempo, ¿cierto? Y si decimos que esto se trata del Cristo conquistador en su segunda venida, y la segunda venida es un acto futuro, y esto se escribió o antes o después del 70, algunos lo pondrían a principios del 100, 101, 102, pero las fechas que mencionamos la vez pasada, digamos, yo lo pongo en el 65, pero si seguimos las fechas de Domiciano, digamos 95. En un periodo de 30 años se escribió Apocalipsis. Estamos en el 2024. Ha pasado bastante tiempo para decir esto podemos interpretarlo literalmente. Entonces, ¿qué hablamos del acercamiento futurista? El acercamiento futurista va a decir, obviamente, como el principio de interpretaciones lo interpretamos literal hasta que no podamos más, y basado en evidencia externa, porque no podemos decir en evidencia interna del libro, esto es acerca de un futuro, de su segunda venida, y ya ha pasado tanto tiempo, tenemos que tomar lo simbólico. Tenemos que tomar lo simbólico porque no hay otra forma de hacer esto. Si las cosas que están escritas en este libro van a suceder cerca, y han pasado casi 2000 años desde que se escribió este libro, estas palabras tienen que ser tomadas de forma simbólica.
tienen que significar algo que los futuristas llaman inminencia. Lo que está escrito en este libro, y empezamos a ver las diferencias ya en gran escala, del capítulo 4 en adelante, es inminente, puede pasar en cualquier momento. Es decir, puede pasar ahorita en este mismo momento, ¡pum!, puede empezar el apocalipsis. Puede llegar la segunda venida, puede llegar o el rapto secreto, o no puede llegar, porque no todo futurista cree en un rapto secreto, pero la mayoría de futuristas sí. Entonces, ¿qué significa esto de las cosas deben suceder pronto? Que yo puedo estar en cualquier momento de la historia y ¡pum!, como ladrón en la noche, ¿no? El famoso, como ladrón en la noche, va a llegar. La pregunta acerca de la inminencia que tienen que ustedes preguntarse cuando estamos lidiando con un acercamiento futurista es: cuando vamos avanzando en el libro vamos a ver helicópteros, aviones, bombas nucleares, ejércitos como China, Rusia, bueno, a lo largo de la historia han dado diferentes ejércitos, diferentes personas. Pero en nuestra época, casi todos los comentarios, casi todas las personas que tienen este acercamiento a Apocalipsis, dicen esto puede ser inminente y al mismo tiempo nos van a decir que hay helicópteros. Entonces, si esto es inminente para la audiencia de Juan, pero tienen que haber helicópteros, es imposible que esto sea inminente. Porque primero tuvo que haber cimentado el helicóptero y luego Apocalipsis decirnos esto es un helicóptero. Sí, esa es una de las debilidades que siempre va a tener el futurista. Es muy difícil ser consistente cuando vamos avanzando en el libro y encontramos cosas que no existían para la audiencia original. Y si no existían para la audiencia original, ¿cómo vamos a poder decir que esto es inminente para ellos? El futurista les va a decir, para nosotros esto es inminente, pero sí, entendemos que esto fue escrito hace un largo tiempo. Inminencia no puede significar inminencia para cualquier persona que leyó este libro en la historia de la iglesia. Simplemente no puede, porque si hay cosas que solo entendemos nosotros en el futuro, que ya tenemos avances tecnológicos y información y aviones y metralletas y bombas nucleares y X o Y tecnología, ¿cómo puede ser eso relevante para la audiencia original? No digo que no sea posible y que hay gente que hace sus argumentos exegéticos al respecto, pero si vamos a abordar Apocalipsis de una manera futurista, esto es solo la segunda venida. ¿Dónde está la inminencia? Porque esto le dicen, no, puede pasar en cualquier momento para ustedes en el presente, pero ¿puedo pasar en cualquier momento en el pasado? No, a menos que en el pasado los helicópteros significaran otra cosa, entonces no solo pueden ser helicópteros. Si vamos, y vamos a ir muy rápido porque hay muchas referencias al uso de la palabra pronto, o que deben suceder pronto, a lo largo del Nuevo Testamento. Su uso natural no es necesariamente inminencia, es más, es una palabra que se utiliza de forma muy natural, no es una palabra misteriosa. Recuerden, la revelación todavía no ha empezado, esta es solo la introducción. Vamos a ir por bastantes referencias y les pido disculpas si no leo mucho el contexto como siempre, pero son demasiadas solo para como darnos una idea del uso de la palabra. Entonces vamos a Mateo. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Misma palabra pronto. Luego nos vamos a Mateo 28. Esto ya es
la resurrección. 28:7. Dice, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar noticias a los discípulos. Y el a toda prisa es la misma palabra que es pronto. Entonces, prontamente se alejaron del sepulcro con gran temor y gran gozo y corrieron a dar las noticias a los discípulos. Entonces, el ángel les dice, vayan, digan, ellas dicen, no, es Jesús el que les dice, perdón. Jesús les dice, vayan y díganle a los discípulos, ellas, como les dice pronto, ellas van pronto. Luego vamos a Lucas. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Este es el hijo pródigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa apenas vuelve? Pronto, pronto, rápidamente, velozmente. Traigan la mejor ropa y vístanlo. Lucas 18:8. Les digo que pronto les hará justicia, no obstante. Bueno, esto leamos el versículo anterior. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Les digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y acá voy a darles una... Vamos a primero ver el paralelo entre el futurista y el preterista, y luego vamos a rellenar un poco los otros dos. Mucha gente lee este pasaje, que esto es parte del Apocalipsis de Jesús, lo que es el discurso en el Monte de los Olivos. El idealista va a usar este versículo para decir, cuando Jesús vuelva, hallará fe en la tierra, es como una incógnita que Jesús les deja. Y decimos, tierra la entendemos como mundo, ¿no? Esa es una de las posibles interpretaciones de la palabra tierra. Cuando entendemos que el discurso del Monte de los Olivos es acerca de Jerusalén más que del mundo, los preteristas decimos que cuando hablamos de tierra como un territorio. ¿Cuál territorio? Jerusalén. Entonces, a lo largo del libro de Apocalipsis vamos a tener mucho la palabra tierra. Todos, menos el preterista, van a entender esto como mundo. El preterista va a entender esto como Jerusalén. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en Jerusalén cuando el Hijo del Hombre venga a juzgarla? Esa es una pregunta muy interesante, porque si esto es algo que ya pasó, tal vez, y solo tal vez, porque les digo, puede que no sea así, tal vez y solo tal vez, el mundo no se va a pintar de negro antes de que Jesús vuelva. Tal vez y solo tal vez, esto ya sucedió. Y ahora el mundo va a ser llenado con fe. La tierra, no Jerusalén, que ya fue destruida y no selló fe cuando llegó el Hijo del Hombre, sino el mundo se va a llenar de fe. Es posible, no es la única interpretación, pero solo les aclaro esto porque muchos dirían, no, esto es por allá en el futuro lejano. Definitivamente puede serlo, puede que no. El preterista dice, sí lo es. Entonces cuando dice pronto les hará justicia, está hablando de el libro de Apocalipsis y de la destrucción de Jerusalén. Pero eso es como solo una excepción de todas las que hemos visto el uso de la palabra pronto. Vamos a Juan, que es el mismo autor del Apocalipsis, el Evangelio de Juan. Dice, tan pronto como ella
lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. De nuevo, pronto es algo que sucede no inminentemente, o yo no diría que ese es el uso necesariamente natural de la palabra, porque pronto no es uy, puede pasar en cualquier momento. Pronto es ve y tráeme el mercado y lo traje pronto. O ve por las llaves pronto y pronto traje las llaves. Si ven que no es necesariamente, ellos dirían, los futuristas, que viendo todos estos pasajes, lo que queda y lo que nos debería quedar en la cabeza es inminencia. Inminencia no es que va a suceder algo rápidamente, sino que puede suceder en cualquier momento sin aviso. Nada, es como pum, como una explosión inminente. Otros pasajes del Nuevo Testamento que usan esa palabra, vamos a libros históricos. Vamos a Primera de Timoteo. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo que es para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Este es Pablo diciéndole, quiero ir a verte pronto. ¿Sí? Pero si no, te escribo esta carta. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron, si tengo la referencia bien, a ver, griego, para será el versículo 14, entonces, disculpen. No, de pronto copiar. Ah, de pronto es Hechos 5 y no Hechos 15. Vamos a ver. No, esta no es, pero tengo más referencias del libro de Hechos. De repente apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. La misma palabra que es en Apocalipsis, pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y bueno, Pedro se vistió y se levantó. Y vi al Señor que me decía, apresúrate, sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio de cerca de mí. Y ese es Pablo en su defensa ante los judíos, diciéndole lo que Jesús les dijo. Entonces, la palabra pronto, el futurista nos dice, es inminente. Sea que lo que sea que la segunda venida de Jesús puede pasar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque nos dice acá, pronto, y nos dice acá, el tiempo está cerca. El preterista nos dice, basado en el uso natural de la palabra pronto, es realmente pronto, porque si esto se escribió entre el 65 y el 70 después de Cristo, y la guerra de los judíos empezó en el 68, un periodo de 3 años, o de 1 año, o de meses puede ser, entre que Juan escribe esta revelación y la destrucción final de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Es un periodo de tiempo muy muy corto. Es decir, si está sucediendo pronto. Mientras estas cartas se escriben, se leen, se hacen conocer en la iglesia, en las 7 iglesias, probablemente se les da a conocer también a Jerusalén, en señal de advertencia. El periodo de tiempo es suficiente para que la gente esté informada y salga de Jerusalén antes de que llegue la gran guerra, que es parte de la interpretación preterista del libro, lo que ya vemos en Lucas 18. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Va a haber algún creyente cuando llegue el Hijo del Hombre en juicio por sus escogidos? El preterista dice, no, Él los va a salvar y va a destruir a los infieles. Acá está el contraste. Entonces acá tenemos inminencia, acá solo decimos pronto.
Si luego vamos al segundo marcador de tiempo, que es porque el tiempo está cerca. Tiempo, hay dos palabras para tiempo en griego. Una es cronos, que es tiempo como un concepto, y kairos o kairos, que es un tiempo preciso. Obviamente el futurista dice, porque Dios ya tiene en su mente el tiempo, entonces puede ser inminente para nosotros, pero Él tiene el tiempo. Y el tiempo está cerca porque Él ya sabe cuándo es y nos dice que esto puede pasar en cualquier momento, aunque es un tiempo preciso. La palabra para cerca, y esta vez solo me voy a concentrar en el Evangelio de Juan, que creo que es suficiente evidencia para ver cómo Juan, el apóstol, la utilizaba, que es el mismo autor del libro de Apocalipsis. Solo unas referencias aquí y allá. Entonces, Juan 2.13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Juan 6.4 dice: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Juan 11:55. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región se iban a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Juan 19:41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro en el cual no había a ver, no me toca leer el griego, perdón. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto de un sepulcro en el cual todavía nada por causa del día de la preparación. Es el versículo 42, perdón. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entonces, la palabra cerca, más que todo, hace parte en el Evangelio de Juan de marcadores temporales. Hay una referencia a algo, usualmente fiestas judías, o a veces cosas espaciales. Por ejemplo, acá había algo cerca del sepulcro y por eso lo pusieron ahí. El sepulcro queda cerca y por eso lo pusieron ahí. Entonces, si bien para el futurista todo esto no importa como lo veamos en el Nuevo Testamento, va a significar inminencia, para el preterista estos marcadores de tiempo, pronto y cerca, son cosas muy literales, son marcadores de tiempo que dicen, ustedes que están leyendo esto se va a desvelar frente a sus ojos. Bueno, no necesariamente frente a sus ojos porque no van a estar viendo toda la destrucción, pero van a leer de ella y van a enterarse de ella. Y eso va a pasar en un momentico. Recordemos que aunque en este momento está empezando la persecución, en los 60 empieza la persecución por parte de Nerón a los cristianos. Los primeros persecutores de la iglesia fueron los judíos. Pablo, los oficiales del Sanedrín, los fariseos, todo su cambio y transición. Cuando vamos al libro de Hechos y vemos persecución constante, son los judíos la que la empiezan. Algunas veces unos grupos gentiles, pero los judíos siempre están involucrados en intentar matar a Pablo, en alborotar a la gente, porque el mensaje del evangelio para ellos es horrible, en particular para ellos. Para los griegos es locura, para los atenienses se ríen y dicen Pablo está loco. Los judíos quieren matar a Pablo.
Entonces, si estamos hablando de que esto incluye los días de venganza de Dios por su pueblo, para el preterista eso tiene completamente sentido. Para el idealista es aún más interesante porque acá decimos, tenemos que entender la naturaleza simbólica del libro. Los versículos 1 al 3 están relacionados con Daniel 2. Acá estos toman el mismo lenguaje, estos lo toman simbólico, estos lo toman entre comillas literal, aunque no creo que acá todavía haya simbolismo para el preterista porque es solo una introducción. Simplemente nos está contando algo del libro. Para el idealista, simbólico, pero recuerden, cuando hablamos de simbolismo estamos hablando de referencias. Simbolismo no es solamente, como lo entiende el futurista, es cuando no puedo, entonces interpreto simbólico, y lo que hago para interpretar lo simbólico es hacerme un referente yo de lo que ese simbolismo puede ser. Porque si estudiamos todas las palabras como la hemos visto, no creo que la conclusión natural es pronto y cerca, tiempo cerca, es inminencia. No creo que esa sea una forma natural de interpretar estas palabras. Entonces tenemos el simbolismo, pero el simbolismo significa lo que en el rango de las posibilidades de simbolismo bajo una perspectiva futurista esto puede ser. No necesariamente hay una referencia objetiva o real detrás de ese símbolo al que yo puedo ir, porque no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento, ni creo yo en el Antiguo, la traducción del hebreo al griego que es la Septuaginta, donde cojamos esta palabra y su significado natural constante sea inminencia. Para todos estos dicen no, así no es. Para el idealista entonces dice vamos a Daniel 2. Lo que está sucediendo acá, si esta es la revelación del Jesús como el Cristo victorioso en su segunda venida para destruir el mundo, juzgar a los injustos, salvar a su iglesia, reconstruir en un mundo una nueva creación. Y para el preterista, esto es la venida en juicio de Jesús a la comunidad apóstata del antiguo pacto, trayéndoles cartas de divorcio y haciendo un divorcio con ellos. Acá tenemos venida en juicio, pero esta no es la segunda venida. La segunda venida está al final, capítulos 20 al 22, y el preterista dice, eso todavía no ha pasado, pero el resto del libro sí. El idealista dice, acá viene como una revelación de Jesús el Conquistador a lo largo de la historia redentora. Es decir, a lo largo de la historia de la redención, toda persona que haya libro de Apocalipsis va a poder ver y ser bendito por la revelación de Jesús como Mesías victorioso y conquistador a lo largo de la historia redentora, que voy a distinguir acá del historicista que lo ve como la historia de la iglesia. O de la era de la iglesia, podemos poner acá, era de la iglesia. Porque acá vamos a ver principios abstractos, principios bíblicos, universales, atemporales, que nos muestran simplemente el plan redentor de Dios a lo largo de toda la edad de la iglesia, pero acá vamos a ver fechas, días, horas, lugares, personajes históricos, por eso se distinguen bastante. Pero entonces, el idealista nos dice, vamos a Daniel 2. Daniel 2 es una clave para entender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si esto es simbólico, ¿dónde está el simbolismo? Tiene que estar en el Antiguo Testamento. No puede estar en mi imaginación ni en lo que yo considero que es mejor, porque entonces necesitamos algo externo a la Biblia para entender la Biblia, y eso dice que hay una autoridad más grande que la Biblia y somos nosotros. Ellos siguen lo que se llama la analogía de la fe, es la Biblia se interpreta a sí misma.
No necesito nada externo para entenderla, sino a ella misma. ¿Qué dicen entonces? Que vayamos a Daniel 2 y veamos cómo la revelación de Juan es simplemente una referencia a lo que una vez fue como medio oscuro, el libro sellado de Daniel, pero que ahora se ha abierto, que tenemos lenguaje similar, que podemos relacionar con el libro de Apocalipsis. Entonces nos dice acá: pero hay un Dios en el cielo que revela, es decir, Apocalipsis, hace una revelación. Acá está el verbo apocalipso, pero es la misma palabra en griego. Acá está en hebreo, pero si vamos a la Septuaginta, que es la versión que utilizaron los autores del Nuevo Testamento. Pues vamos a llegar a ver las mismas palabras. Entonces acá nos dice apocalipsiton, es decir, que nos revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha temido en su cama eran estos. Y luego le hace la revelación, ¿no? A usted, oh rey, su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro y lo que él revela, y el que revela los misterios le da a conocer lo que sucederá. Entonces tenemos constantemente la palabra apocalipsis, una revelación, y tenemos marcadores de tiempo también. Futuro, fin de los días. Es decir, cuando a la luz de el libro de Daniel, que es un libro también apocalíptico, no solo en los capítulos 7 al 12, que es como la gente trata el libro de Apocalipsis también, pero en general, sí, es mucha historia al principio y luego se pone mucho más profético, podríamos decirlo, pero constantemente los temas que vamos a ver en el 7 al 12 se repiten en las visiones de Nabucodonosor, de los 4 reinos, la estatua, la roca, el reino, solo se los todo eso son temas que se van a repetir a lo largo del libro de Daniel. No es que el anciano de días y el reino eterno empiezan en Daniel 7, pero sí se detallan más en Daniel 7, quién es ese tal Hijo del Hombre, y por eso Jesús ve su identidad en el Hijo del Hombre, y tiene sentido a lo largo de los evangelios, y Jesús se ve a él como este Hijo del Hombre, que el libro que nos ayude a entender más esta revelación es el libro de Daniel, porque ahí está el tema del reino de Dios, escatológicamente hablando, cuándo vendrá, cómo vendrá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rey? ¿Cuándo viene? ¿Cómo se revelará esto? Todo esto se revela es en la resurrección de Jesús, y el Apocalipsis nos muestra esta realidad de forma simbólica. Cómo Jesús, a través de la historia redentora, es el Rey eterno, y cómo el libro de Apocalipsis es una revelación de su reino inaugurado. Es decir, todavía no tenemos el reino completo, completamente cumplido, completamente y en su totalidad realizado, pero ya empezó. Y la victoria de Jesús en el reino ya empezó. Entonces, el idealista nos va a decir, si todo ese es el tema del reino y todo el tema de Daniel era revelarnos el reino y revelarnos al Hijo del Hombre, estos marcadores de tiempo son simbólicos, pero su simbolismo es relacionado a los últimos días. Si vamos al al versículo 23, para Greg Beale este es el versículo que nos va a ayudar. Esta es como la llave interpretativa del libro de Apocalipsis. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado, o sea, una revelación de Dios el Padre,
Eso es Apocalipsis 1:3, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan por medio de un ángel, las cosas que van a suceder pronto. Todo esto es un lenguaje muy similar cuando vamos al griego. Sí, revelación, revelación, marcadores de tiempo. Pero en vez de cerca y pronto, en Daniel hablamos de últimos días. ¿Por qué entonces diría Juan pronto de forma simbólica si hace referencia a Daniel? Porque estamos en los últimos días. Ya, sencillo. Estamos en los últimos días ya han llegado. Esta victoria, este reino que Dios había prometido, que iba a revelarse, que iba a llegar el último reino, y el último reino, vamos a verlo, el último reino antes de que venga la roca es Roma. Si eso es cierto, y el reino de Dios ya ha llegado de una forma inaugurada, y estamos en los últimos días, para la idealista, esos marcadores de tiempo tienen una explicación bíblica, donde tenemos una llave interpretativa y tenemos un lugar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde podemos ir a buscar estas referencias. No es inminente, no es inminente, acá tampoco, y acá tampoco es inminente. ¿Por qué? Porque si esta es la historia de la iglesia, y lo que sucede acá es toda la historia del plan de Dios para su pueblo, para su iglesia, para su nación santa, desde que empieza la resurrección, la gran revelación del Hijo del Hombre, que esto es para el historicista también en el 96, 95 después de Cristo, hasta quién sabe cuándo. Y está muy relacionado con la caída de Roma, con el anticristo, el falso profeta, la Iglesia Católica Romana como esta imagen de falso profeta y anticristo. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Dios va a ver estos hechos históricamente y va a empezar a entenderlos a la luz del libro de la revelación, del libro de Apocalipsis. No es descabellado que use marcadores de tiempo cercanos, porque si yo estoy aquí y veo sucesos que están sucediendo, para mí eso está cerca. Si yo estoy aquí y leo el libro de Apocalipsis y ahora veo que está relacionado con sucesos que están pasando o que pasaron cercano a mí y puedo interpretarlos a la luz del libro de Apocalipsis, el tiempo está cerca. No necesito simbolizarlo necesariamente. Hay contextos históricos reales donde el tiempo está cerca. Entonces tenemos, estos los usan en forma similar, el historicista y el preterista podemos decir, usan estos marcadores de tiempo de forma similar, aunque diferente, ¿no? Porque es cerca para ellos, para la audiencia original, pero no cerca para nosotros, porque la destrucción de Jerusalén final, la guerra fue una guerra de 3 años, o sea, 1260 días, o un número que vamos a ver mucho a lo largo del libro de Apocalipsis, 1260 días, un tiempo y medio tiempo, lo que sea que fue la oración de la guerra, que parece ser muy preciso, que Juan lo escribe para el preterista, tiene sentido. Es un periodo de tiempo que está cerca, no que es inminente, porque era inminente para la audiencia original, en el sentido en el que en cualquier momento podía llegar el Jesús en juicio a Jerusalén. Para Jerusalén y los creyentes en Jerusalén era como ladrón en la noche, ¿no? Todo el tema de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 18, 20, 22, bueno, era inminente para ellos, pero igual era un tiempo cercano. No podemos decir que incluso si ellos lo esperaban que iba a llegar como ladrón en la noche, era un tiempo cercano, era imposible para ellos pensar que esto podría ser en 50.000 años, o 2.000 años, o 1.500 años, o 200 años. Era un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces los marcadores de tiempo lo entienden los cuatro de forma diferente. ¿Preguntas al respecto de los marcadores de tiempo únicamente? Yo sé que acá nos podemos profundizar mucho más en diferentes teorías y diferentes opciones.
pero nos queda muy poquito tiempo y quiero al menos terminar el resto de los versículos. ¿Alguna preguntita? ¿No? No, profe, Listo. no. Perfecto. Entonces, ya acá borramos todo. Esas son las grandes diferencias entre ellos. ¿Sí? Entonces, por eso hice la tabla, ahora ya no va a ser más la tabla. Marcadores de tiempo, diferentes formas de verlo. Cuando ustedes se acerquen al libro de Apocalipsis y sea lo que sea que el Espíritu Santo los convenza en estudio, oración, respecto a este libro, tienen que empezar a entender, ok, si yo lo entiendo de esta forma, tengo que entenderlo a lo largo del libro. ¿Sí? Si yo soy un futurista y quiero ser un futurista consistente, tengo que utilizar todo marcador de tiempo de forma simbólica, porque si digo que un marcador de tiempo que dice cerca es simbólico y luego a lo largo del libro me voy entrando, hay otros marcadores de tiempo que me dicen cerca, y eso sí los interpreto literales y estos simbólicos, entonces no estoy siendo consistente. Y mi oración y lo que quiero con este curso es que ustedes, si van a tener un acercamiento, que sean lo más consistentemente posibles. Ahora nos vamos al resto de la revelación. Lo, lo vimos en la introducción, pero lo voy a decir no. La revelación de Jesucristo. Esto puede ser o que Jesús es el que da la revelación, o que Jesús es el objeto de la revelación, pero lo que todos, creo ya todos los comentaristas están de acuerdo, basado en lo que he leído, es esto es una revelación acerca de Jesús. No solo es Jesús el autor de la revelación, y creo que la ambigüedad está ahí, porque pueden ser varias opciones. Todos dicen, esto es una revelación acerca de Jesús. ¿De Jesús cómo? Y ya lo hablamos. Jesús, el Mesías, conquistar. ¿Qué va a conquistar? Pues las cuatro opciones están de acuerdo en que él conquista, ya sea Jerusalén y el mundo, ya sea el universo entero a través de un juicio y juicios y caos y bombas atómicas, ya sea a través de su reino espiritual y en el fin de los tiempos físico, o ya sea a lo largo de la historia a través de su iglesia fiel y los verdaderos creyentes que son su reino. Pero esta es la revelación. Tenemos una revelación muy tipo lo que vemos, por ejemplo, en la edad de la ley, ¿no? Había, el libro de Hebreos nos dice que había ángeles que fueron intermediarios en darle la ley a Moisés, hay algo así similar. Esta revelación Dios se la da a Juan por medio de un ángel. El versículo 2, y para los que hemos estudiado el libro de Hechos o han estudiado el libro de Hechos conmigo, y vemos la palabra testimonio, tenemos que entenderla no simplemente como un testimonio personal, como, ay, sí, yo vi esto y sentí en mi corazón que era verdad, yo tuve un encuentro con Jesús personal. Testimonio, que viene de la misma palabra que utilizamos para hablar de testigo, acá está en ambas, acá está emartiresen y martirian, ambas son palabras que hacen y denotan que un testigo legal, nos muestra que todo esto es defendible, podemos decir, ante una corte. ¿Sí? Este es un testimonio que Juan nos da siendo testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesús. Entonces hay dos o tres testigos, un paradigma que vemos a lo largo del Deuteronomio 17, Deuteronomio 19, a lo largo del libro de Hechos, a lo largo de los evangelios, disciplina eclesial, 2 y 3 testigos, y acá está otra vez. Hay múltiples testigos de lo que va a suceder acá.
lo que nos dice que esta es una revelación fiel de que Jesús es el Mesías conquistador y que tenemos testigos y esos testigos nos dan un testimonio real de que esto es. Así como hay testigos en el libro de Hechos de la resurrección y el Mesías resucitado, acá tenemos testigos y testimonios de Jesús el Mesías conquistador. Sí, la victoria de Cristo está en su resurrección, pero acá va a venir no solo en salvación, sino en juicio. Podemos decir salvación y juicio, porque este no es un libro de desesperanza, no es un libro de desesperanza, porque muchos ven Apocalipsis como un libro de desesperanza. Uy, hay de esos días. Sería mejor no haber nacido que tener que vivir esos días, no esa mentalidad. Y vemos ahí las advertencias, las mismas advertencias que en Mateo 24. Es mejor a las mujeres que están en cinta no haberse embarazado, porque ese día será grande y terrible. Ese es el libro de Apocalipsis, sí. Hay gran juicio, y no podemos negar eso, hay gran juicio, pero para el pueblo de Dios ese gran juicio es una señal de esperanza, porque nos dice que Él conquista. Que Él conquista y que Él sigue conquistando. Y podemos decir 3 de las 4 perspectivas, porque la futurista, recuerda, no, esto es futuro inminente, no sabemos cuándo ni cómo, solo sabemos que va a pasar y que va a haber una gran destrucción. Y tristemente, todo eso va a ser una señal de desesperanza para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya sea que la iglesia se vaya en un rapto secreto o no, y si se va en un rapto secreto, si se va antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, no va a ser un momento bonito. Y si han leído algún libro de Apocalipsis o visto alguna serie de Apocalipsis o visto alguna película de Apocalipsis, la iglesia frikis, la iglesia, el peor momento para ser cristiano. Creo que el testimonio que tenemos de la palabra de Dios por medio de Juan, el testimonio de Jesús por medio de Juan, de todo lo que él va a ver, o que en este caso ya vio, muchos creen, como yo, que él agrega estos 3 versículos después de todas las visiones que tuvo. Porque él tuvo una visión continua. Vamos a ver que Apocalipsis es una visión continua. No son diferentes visiones, pero es una visión continua. Entonces él escribe toda la visión y luego le agrega una introducción y le agrega un comentario final. Y luego sí lo publica. El punto es que tenemos un testigo bien, y para la iglesia esto es una señal de bendición. Y por eso cuando leamos el libro de Apocalipsis no se llenen de desesperanza de uy no, cuando llegue ese día yo no quiero estar, que me rapten, que me quiten, que me saquen de la tierra. Porque tanto Juan como Jesús como Dios que nos dan esta revelación. Y vamos a abrir en la siguiente clase la podríamos decir la salutación trinitaria para el pueblo de Dios, porque los versículos 4 al 8 nos van a hablar de la Trinidad misma dándonos ánimos de todo esto. Pero ahora todavía no está la Trinidad, podemos decir que está Dios el Padre y Dios el Hijo, pero nos dicen, bienaventurado. ¿Han escuchado esa palabra, Sermón del Monte? Benditos. Es decir, esto no es una carga, esto no es una maldición. Al contrario, si yo leo este libro de la bendición y veo el testigo fiel y el testimonio fiel de Jesús el Mesías conquistador en medio de cualquier situación que el mundo esté, ya sea persecución, ya sea prosperidad, ya sea comodidad, ya sea todo lo que eso sea, nosotros, su pueblo, podemos saber y estar seguros de que Él conquista y sigue conquistando, y que ha conquistado y que jamás ha parado de conquistar. Nadie puede conquistar a Jesús. Si nos vamos a Daniel, como hemos visto ahorita en el modelo idealista, la roca que tumba el último reino es un reino eterno. Si vamos a Daniel 7, el Hijo del Hombre, Él es un rey eterno y su reino es un reino eterno. Nadie puede atacarlo a Él. Si vamos al Salmo 2 y nos dice, Él se burla de las naciones que atentan contra su ungido. ¿Quién puede contra Él? Esa es la esperanza, que si leemos el libro de Apocalipsis, nosotros
incluso desde una perspectiva futurista. Los futuros futuristas del mundo creo van a empezar a tener una visión más optimista de Apocalipsis. Tenemos que tener esperanza. Porque si Él está en el trono y Él conquista y su reino ha sido inaugurado, o el nuevo pacto ha llegado y el divorcio ha llegado y ha llegado la victoria final de Cristo, tenemos un esposo fiel que nunca nos va a abandonar. O ya sea el modelo histórico y tenemos un Señor que es Señor del tiempo y que tiene un plan providente para su iglesia en el que va a triunfar en gloria. O ya sea el futurista que el presente va y viene pero el futuro es caos. Tenemos que tener esperanza, incluso desde un modelo futurista de que Él va a triunfar en el futuro. Incluso si vemos esto como la derrota de la historia, pero que en ningún futuro Él va a llegar y va a hacer justicia, eso no debería ser causa de desesperanza. Eso no debería ser causa de decir, ay, no quiero esto. De, ay, ojalá vengan 5000 años porque no quiero vivir esos días. Porque acá nos dice, bendito el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Seamos benditos por Apocalipsis. Seamos benditos y llenémonos de esperanza. Así como los bienaventurados y los persiguen por mi nombre, por causa de mi nombre. Si podemos ser benditos ahí, incluso desde una perspectiva futurista, y esto es persecución y muerte y destrucción y persecución y caos, Jesús nos dice que tenemos que ser benditos y los persiguen por causa de su nombre. Es decir, quiero que veamos Apocalipsis como un mensaje de esperanza. Y cuando lleguemos a la carta de Apocalipsis, a las cartas a las iglesias, quiero que vean esa esperanza en que no solo Él conquista, sino como el gran conquistador nos ha llamado a nosotros a conquistar. Y si Él nos ha llamado a conquistar, entonces no podemos decir qué mala vida, porque si tenemos unas recompensas para si conquistamos tan inmensas, es imposible que eso diga, qué mala vida. Qué mala vida nos espera a los cristianos si conquistamos, vamos a recibir tantas cosas, vamos a ser jueces con Él, nos vamos a sentar en su trono, vamos a tener una piedrita blanca con un nombre único, vamos a tener vida eterna, vamos a tener tanta recompensa que incluso desde una perspectiva futurista, Apocalipsis debe ser un mensaje de esperanza para nosotros, para cada uno de los creyentes, para cada uno de los predicadores que predican este libro y para los que lo escuchan. Esto debe ser una señal de bendición y decir, wow, qué gran rey tenemos, qué gran de su conquista, qué grande es su victoria, qué increíble es que yo por gracia participe de su conquista, porque yo no puedo contra ese Mesías y la humanidad no puede contra ese Mesías, ni el mundo, ni los poderes, ni los gobiernos, ni los estados, ni las bestias, ni los anticristos, ni los caballos, ni nada en este mundo puede contra ese Mesías. Y esto lo hablo solo desde una perspectiva futurista, porque los demás no ven el mundo tan loco, ni Apocalipsis tan loco. Pero incluso ahí hay esperanza. Y acaso les doy un dato histórico, para cuando veamos un poco más de teología histórica, los que saben teología histórica. Cuando dice los que leen y los que oyen, es porque la mayoría del mundo, estamos hablando de un 90 o 95, bueno, de un 85 o 90% de las personas que eran parte de la iglesia en este momento, como el resto de la humanidad, no sabían leer. Entonces necesitaban un lector. Y aunque esto aplica para nosotros hoy en día si lo leemos públicamente, hoy en día todos podemos leerlo, ellos no. Y acá les digo, no solo bienaventurados por leer los libros de la profecía, sino porque tenemos acceso a la palabra de Dios de una forma como ellos nunca pudieron. Podemos tenerla, miren, acá tengo griego paralelo, puedo agregarle francés, alemán, inglés, puedo ponerla en diferentes versiones paralelas. Ellos reciben una carta original, solo una o dos personas tal vez de cada iglesia a las que se envían esta carta originalmente puede leerla. La mayoría lo van a oír. Por eso el que lee y los que oye. No solo porque esto está hecho para predicarse,
sino porque tenía una audiencia original. Y qué loco es que nosotros podamos leer nosotros mismos por nosotros mismos sin ningún problema. Ellos no podían. Esto está diseñado para leerse de corrido. Juan escribe esto para que esto se leyera de corrido. Del 1.1 al 22. 22.19 es el último. 22.16. Para que se leyera completamente. Y para que la gente luego meditara en porciones, pero que se leyera de corrido. Entonces, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Hagan la tarea de repetir y de repetir y de repetir este libro de corrido. No del 1 al 3 y luego del 4 al 12 y luego del 13 al 19 y luego 20, 21 y 22. Léanselo de corrido y van a empezar a ver patrones, van a empezar a ver cosas que se relacionan y eso los va a bendecir. Y de nuevo está el acto de recibir la palabra y eso también nos trae bendición, pero hay dos cosas que nos van a bendecir. Guardarlas. El que guarda mi palabra me ama. ¿Sí? ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Porque guardan mi palabra. Eso dice Jesús. Lo mismo vamos a hacer con Apocalipsis. Que esto esté cerca de nuestro corazón. Que la victoria de Jesús, que la conquista de Jesús, que la gran revelación de nuestro Rey, que ha establecido su reino para siempre, o que lo establecerá para los futuristas, sea una razón de esperanza para nosotros en un mundo caído, en un mundo con gobiernos corruptos, en un mundo con gobernantes falibles y pecadores que buscan su propio beneficio. Nosotros no tenemos ese tipo de gobernantes. Nosotros como extranjeros y advenedizos en el mundo, como peregrinos del reino de los cielos, tenemos esperanza. Tenemos esperanza en nuestro Mesías. Sí, nuestros gobernantes nos van a fallar, gran cosa. Sí, el mundo va a hacer todo lo que sea para rebelarse contra Dios. El mundo nos va a perseguir, el mundo no los va a ver. Si la iglesia hace su rol a lo largo de la historia y si nosotros somos luz y sal en el mundo, la gente no lo va a querer como no lo hizo cuando Diana de los Efesios ya no tenían quien hacerle ídolos a, cuando los magos empiezan a quemar sus libros, cuando las adivinas ya no adivinan porque se convierten a la iglesia y eso afecta a la economía, a las personas, ellos no van a estar felices de eso. Obviamente no, pero nosotros tenemos un Mesías que conquista. Él conquista y sigue conquistando. Eso lo vamos a ver los que estamos en el libro de Hechos, lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en toda la historia de la iglesia. Va a haber un punto, si ustedes saben un poco de la historia de la iglesia, donde incluso si uno era creyente o no creyente, si uno no tenía un nombre relacionado con la Biblia, con Jesús, con Cristo, si uno no se hacía la bendición, incluso si uno se ponía nombres relacionados con Jesús, con sus apóstoles, así fuera de forma blasfema y rebelde, tan grande es su victoria que no pueden ignorarlo, que no pueden ignorar al Rey y tienen que reconocerlo de alguna forma. Hoy en día quieren reversar toda esa gran gloria que se le dio a Cristo, ya sea para bien, su pueblo obediente o gente rebelde que quiere adueñarse del reino de Dios. Pero no van a poder porque Jesús reina, su reino es para siempre. Y ya sea que sea establecido grandemente con la destrucción de la antigua dispensación, el antiguo pacto, el divorcio con Jerusalén, ya sea que lo haga porque estableció su reino espiritual y lo va a hacer físico en el futuro, ya sea porque lo hace de forma providencial en la historia o que lo haga por allá en el futuro lejano. Él es rey eterno y nadie puede vencerlo, absolutamente nadie. Y por eso podemos estar benditos y quiero que cuando lean el libro de Apocalipsis, no solo el 1 y el 2 y el 3, o solo el 1, o solo el 1 y el 20 y el 22, sino todo el libro, vean copas, vean trompetas, vean sellos, vean animales, vean seres raros, vean ancianos. De alguna forma busquen ver y centrarse en Jesús y van a decir, wow, nuestro Mesías conquista. Bienaventurados nosotros y benditos nosotros hoy, porque estamos leyendo y escuchando las palabras que están en ella y espero, las guarden en su corazón. Lo poquito que hemos visto, que lo guarden en su corazón y digan, wow, qué gran Rey tenemos.
Qué inmerecedores somos de su victoria. Qué increíble que seamos copartícipes de su gran conquista. Y eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una pregunta, pero como acerca de un comentario que se hizo durante la explicación que me generó como inquietud, y es que los ángeles intercedieron para darle la ley a Moisés, si Sí, escuché correctamente. sí, No, no sé dónde, no lo he leído antes. No sé si de pronto nos puedes compartir un poco acerca de la cita, no lo he visto antes. sí. A ver, espérate, la busco rápidamente. ¿Tengo alguna Biblia? Creo que sí está. A ver. A ver. A ver, hay varias referencias, pero son poquitos, entonces estudiamos las todas. A ver, nos dice, vamos por la que es más explícita, que es Gálatas 3:19. ¿Qué pasó aquí? Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. El mediador siendo Moisés, ¿no? Entonces, no sabemos realmente cómo pasó. No podemos tener certeza absoluta de cómo fue todo ese proceso, porque solo Moisés estuvo ahí y lo que nos escribió fue muy poquito eh, de todo lo que vivió ahí, ¿no? De cómo Dios mismo escribiendo la ley, cómo la escribió, cómo los ángeles participaron. Hay mucha especulación al respecto. Eh, pero, pero eso nos dice la Biblia. Entonces lo que nos dice lo creemos y las respuestas, lo que no nos dice, pues podemos especular, pero nunca sabremos hasta que llegue la plenitud del conocimiento. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Y este es Moisés, ¿no? Entonces acá también estaba, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Es ese ángel, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, es igual a Dios. Puede que acá sí, pero en Gálatas son ángeles plural. Y finalmente tenemos Hebreos 2:2 que dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a los que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibe una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si esperamos una salvación tan grande? Entonces, puede que ángeles, puede que ángeles en hebreos sea solo mensajeros, ¿no? Porque no siempre que la palabra ángel eh, haga referencia a seres espirituales, querubines, serafines, cabezas de diferentes animales y alas, no, no necesariamente. Puede que acá sea solo mensajeros y esté haciendo referencia a los profetas, pero unas personas dicen que pues basado en todo esto de que la ley fue dada por ángeles, puede ser que los ángeles hayan sido mediadores en dar, en este caso específico, la ley, pero Gálatas 3:19 lo hace mucho más claro.
¿Listo? Sí, es claro. Va. Sí, 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 gracias, profe. No lo tenía presente, pero muchas gracias por la aclaración. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, sí. Una acerca, pero del horario. Ya como la siguiente sesión sería en marzo, sería a partir de donde se cambia el horario una hora, según había entendido el mensaje inicial. Es la segunda semana de marzo, pero solo en 3 semanas. El sábado sigue estando a la misma hora. Ah, ok, vale. ¿Listo? Perfecto. Y en 3 semanas él sería a partir de qué hora, profe. De las 9. Ah, ok, vale. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Gracias por su participación. Para adelantarles un poco el tema, vamos a ver la Trinidad. La Trinidad en Apocalipsis. Un lugar que la gente nunca iría a buscar para hablar de la Trinidad, pero que espero a ustedes les edifique. Entender que la Trinidad no es algo que nos inventamos, sino que está en muchas, muchas partes. Que estén bien, buena noche, bendiciones, feliz día del Señor, feliz fin de semana. Gracias, Muchas profe. Muchas gracias. gracias, Bendiciones. bendiciones. Gracias, hasta luego. Vale.